Cada elección que hacemos tiene un precio, incluso cuando no lo percibimos. Romanos capítulo 6, versículo 23, revela una verdad inquietante. El salario del pecado es la muerte. Al mismo tiempo, surge una alternativa que desafía completamente esa lógica. La vida eterna, ofrecida gratuitamente por Dios en Cristo Jesús. Este contraste crea una tensión poderosa. Mientras que el pecado promete satisfacción momentánea, cobra un precio que ningún hombre puede pagar solo. Es en este conflicto que la gracia de Dios se manifiesta, ofreciendo una solución que no depende de nuestros méritos, sino del amor inconmensurable de un Salvador que murió para transformarnos. Mientras reflexionamos sobre este contraste entre el salario del pecado y el don de la vida eterna, vale la pena mantener este aprendizaje siempre cerca. Una forma de hacer esto es siguiendo contenidos que profundizan estas verdades y revelan cómo transforman nuestra comprensión de la fe. Por eso, inscríbete en el canal y mantente conectado con cada insight, cada historia y cada reflexión que ayudan a ver la gracia de Dios en acción. Cuando Pablo escribió a los cristianos de Roma que el salario del pecado es la muerte, él no estaba solo exponiendo una verdad teológica, sino revelando una realidad espiritual que trasciende el tiempo y alcanza todas las generaciones. Romanos capítulo 6, versículo 23, lleva una sentencia que pesa sobre toda la humanidad. La muerte no es una consecuencia accidental, sino una remuneración justa, fruto de un trabajo prestado al pecado. Al usar el término salario, el apóstol eligió un lenguaje del cotidiano, accesible a todos, algo que el trabajador entiende con claridad. Quien sirve a un señor espera algo a cambio. Y el pago que el pecado ofrece, al final de la jornada, es la separación eterna de Dios. Hay un peso implícito en esa elección de palabras. Pablo podría haber dicho solo que el pecado lleva a la muerte, pero él fue más allá. El pecado paga, recompensa, retribuye. Actúa como un señor que emplea siervos, y el resultado es siempre el mismo. Esta expresión elimina cualquier posibilidad de neutralidad. Nadie pasa por esta vida sin estar al servicio de algo o de alguien. El salario es inevitable porque el servicio es continuo. La imagen no deja espacio para una zona gris entre el bien y el mal. O se sirve a la justicia de Dios, o se está bajo la esclavitud del pecado, aunque de forma inconsciente. El texto también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de este empleo. El pecado no exige currículum, ni preparo, ni conciencia plena. Desde el Edén, todos nacen inclinados hacia él. La humanidad no necesita esforzarse para pecar. Ese es el estado natural del corazón lejos del Creador. Y sin embargo, incluso sin intención, la sentencia sigue siendo válida. La muerte espiritual es una deuda acumulada desde el nacimiento. Es en este punto donde la justicia de Dios se manifiesta con perfección. No hay forma de alegar ignorancia ante la santidad absoluta. Él no cambia sus patrones para acomodar la rebelión del hombre. Sin embargo, la profundidad de este versículo no está solo en la condenación que presenta, sino también en el contraste que prepara. Al exponer el salario del pecado, Pablo prepara el terreno para la segunda parte del versículo, una revelación que rasga la oscuridad con un rayo de esperanza. Pero antes de hablar sobre gracia, es preciso enfrentar en serio la justicia. La vida eterna solo es apreciada por quien reconoce la gravedad del juicio. La luz solo brilla con intensidad para aquellos que han estado en las tinieblas y han sentido el frío de la muerte espiritual. Esta primera mirada sobre el versículo muestra que cada palabra de Pablo lleva peso, intencionalidad y propósito. No usó metáforas suaves para describir el pecado, porque su misión era clara: confrontar, despertar y llevar a la rendición ante un Dios justo. Cuando comprendemos la sentencia oculta en este texto, somos llamados a confrontar nuestras elecciones con sobriedad.
Después de todo, ¿qué tipo de trabajo hemos ejecutado y qué salario hemos esperado? La muerte, como pago del pecado, no comenzó en Roma, ni con la pena de Pablo. La raíz de este salario fue plantada mucho antes, en el Edén, cuando Dios advirtió a Adán que el día que de él comas, ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, del versículo 1 al 9, presenta la fundación de una alianza entre Dios y el hombre basada en la obediencia. Al desobedecer, Adán introdujo una ruptura de confianza que exigió un ajuste de cuentas. Desde entonces, la humanidad ha vivido bajo la sombra de una deuda que se cobra con la propia vida. La muerte física comenzó a existir, pero aún más grave, allí nació la muerte espiritual, la separación de la comunión plena con el Creador. Es importante entender que Dios no creó la muerte como un castigo arbitrario. Ella es la consecuencia inevitable de alejarse de la fuente de la vida. La justicia divina no actúa como un juez impaciente, sino como un reflejo de la santidad. Cuando el hombre rompe con Dios, rompe con la propia existencia verdadera. Esta ruptura no solo destruye la paz interior, sino que desfigura todo lo que debería ser pleno. El salario del pecado, por lo tanto, es una respuesta al desequilibrio que el pecado introduce en la creación. Desde Génesis, percibimos que el pecado pasó a ser un empleador activo. Seduce, promete autonomía y placer, pero cobra con intereses impagables. Caín fue el primero en sentir el peso de este salario al alejarse aún más de Dios por culpa de la envidia y el asesinato. En cada generación, el pecado continuó ofreciendo sus beneficios, mientras el precio se elevaba. Corrupción, idolatría, injusticia y toda clase de perversidad pasaron a formar parte de la historia humana. Y cuanto más los hombres servían al pecado, más distante se tornaba la posibilidad de reconciliación por méritos propios. A lo largo del Antiguo Testamento, vemos al pueblo de Israel luchando una guerra constante contra este empleador cruel. Incluso cuando se volvían a Dios, la tendencia a regresar al pecado mostraba cuán profundo era el vínculo que la humanidad tenía con él. Y aún los más justos, como David o Moisés, sabían que no podían comprar su salvación. La muerte continuaba siendo el destino común, el salario acordado desde los principios. Este es el retrato de una humanidad que trabaja pero nunca acumula vida, solo muerte. El origen del salario del pecado nos ayuda a comprender la extensión de la gracia. Para entender el regalo de Dios, es preciso reconocer la larga historia de deuda que nos acompaña. La sentencia de muerte no fue algo improvisado, sino consecuencia de una estructura de justicia inmutable. Y es precisamente por eso que el don de la vida eterna, ofrecido a través de Cristo, es tan extraordinario. Rompe un ciclo que parecía inquebrantable y ofrece un final completamente nuevo a una historia que caminaba hacia la destrucción. Muchos creen que son libres simplemente por poder elegir entre caminos diferentes. Esta idea de libertad es ampliamente difundida, pero se convierte en una trampa cuando se examina a la luz de las Escrituras. Fuera de la gracia de Dios, el ser humano puede incluso elegir entre pecados distintos, pero jamás optar por la verdadera justicia. Esta es la tragedia de una libertad que no libera. El hombre natural, incluso pensando que está en control de su vida, en realidad es guiado por deseos corrompidos, voluntades distorsionadas y motivaciones egoístas. Trabaja sin saber que ya está en un régimen de esclavitud espiritual. En Juan capítulo 8, versículo 34, Jesús afirma que todo aquel que comete pecado es siervo del pecado. Esta declaración anula cualquier ilusión de neutralidad o autonomía moral. El libre albedrío, lejos de la influencia del Espíritu Santo, está comprometido. El pecado aprisiona no solo acciones, sino pensamientos e intenciones. El corazón humano se convierte en un campo de batalla, donde la voluntad de Dios es constantemente ahogada por pasiones desordenadas. La libertad, sin Cristo, se transforma en un disfraz para la rebelión.
Esta esclavitud sutil se manifiesta en las decisiones diarias. Personas que rechazan a Dios no están, de hecho, siendo libres, solo están obedeciendo a otro señor. La independencia proclamada por el mundo es, en realidad, una servidumbre disfrazada. Cuando alguien insiste en vivir a su manera, sin someterse a la voluntad divina, solo está aceptando el salario que el pecado ofrece. Es un intercambio silencioso, libertad aparente a cambio de una muerte garantizada. El Evangelio, por otro lado, no solo perdona pecados, sino que transforma el centro de la voluntad humana. Cuando alguien se entrega a Cristo, una nueva conciencia es despertada. El Espíritu empieza a actuar, orientando y capacitando al creyente a hacer elecciones que glorifican a Dios. La verdadera libertad no está en la capacidad de elegir cualquier cosa, sino en la posibilidad de elegir el bien, algo imposible sin la ayuda del Altísimo. Esta nueva libertad, fruto de la gracia, no es exención de responsabilidad, sino redención de la voluntad. La ilusión del libre albedrío fuera de la gracia necesita ser deshecha para que la belleza de la vida en Cristo sea plenamente valorada. Mientras el hombre crea que es señor de sí mismo, continuará sirviendo al pecado, esperando un pago que lo llevará a la ruina. Pero cuando él reconoce que su voluntad necesita ser redimida, se abre el camino para una nueva relación con Dios, una en la que la obediencia no es carga, sino privilegio, y donde el salario ya no es la muerte, sino la vida abundante prometida por aquel que no miente. Antes de seguir adelante, queda una pregunta para pensar. Ante la forma en que el pecado se presenta silencioso y seductor, ¿qué elección percibes que ha sido más difícil de resistir en tu vida? Comparte en los comentarios, porque reflexionar juntos ayuda a ver patrones que muchas veces pasan desapercibidos. Pocas cosas son tan devastadoras como un ciclo silencioso que consume el alma sin que ella se dé cuenta. El pecado, desde los días del Edén, opera de forma constante y progresiva. No entra con alarde, sino que se infiltra, conquista y domina. Y una vez establecido, inicia un ciclo donde cada elección errónea alimenta la siguiente, y cada transgresión abre espacio para más una deuda espiritual. Este proceso es tan sutil que muchos no se dan cuenta de que están siendo preparados para recibir un salario. Pero no es un pago deseado, sino una factura mortal. El salario del pecado no viene como sorpresa. Es fruto de un acúmulo constante, como intereses compuestos de un contrato que el hombre firma con el corazón endurecido. El profeta Isaías describe con precisión esta condición al afirmar: «Vuestras iniquidades hacen separación entre vosotros y vuestro Dios». Isaías, capítulo 59, versículo 2. El distanciamiento de Dios no sucede de una sola vez. Se construye a lo largo del tiempo, a medida que el pecado se convierte en hábito y el hábito se torna estilo de vida. Y en este ritmo imperceptible, la deuda se convierte en impagable. A cada nuevo pecado, el corazón se aleja más de la presencia de Dios y la conciencia comienza a anestesiarse. Lo que antes causaba arrepentimiento ahora pasa desapercibido. Lo que se veía como incorrecto pasa a ser normal. Y cuando este proceso se consolida, el salario ya está a punto de ser entregado. Es exactamente por eso que el pecado rara vez parece amenazador al principio. Se disfraza de placer, de libertad, incluso de progreso. La cultura moderna, por ejemplo, celebra la ruptura de límites y la deconstrucción de patrones morales como si fueran avances civilizatorios. Pero lo que está detrás es el mismo ciclo antiguo, elecciones que acumulan deudas espirituales, vidas que se alejan de la luz, almas que caminan hacia la muerte. La destrucción rara vez llega de repente. Se construye día tras día, como quien cava su propia tumba pensando que está abriendo camino hacia la felicidad. Sin embargo, el Evangelio rompe este ciclo.
En Cristo no solo hay perdón, sino también la interrupción de este flujo de destrucción. La cruz no solo borra el pasado, sino que rompe la secuencia de pecado, deuda y muerte. Ofrece un nuevo comienzo, una oportunidad real de vivir para algo más allá de la condenación. Pero para eso es necesario que el hombre reconozca que está atrapado en este ciclo. Nadie busca la cura sin admitir la enfermedad. El primer paso para salir de este sistema es admitir que se está dentro de él, y eso exige confrontación con la verdad, algo que muchos evitan. La realidad del salario del pecado es incómoda, pero necesaria. Solo comprende el valor de la gracia quien entiende el peso de la deuda, y solo se alegra con la libertad quien percibe la extensión de la prisión en la que vivía. Cuando el ciclo es expuesto a la luz, la oportunidad de cambio se presenta con urgencia. En este punto muchos deciden si continuarán acumulando muerte o si aceptarán el llamado para vivir. Hay una trampa especialmente peligrosa que impide a muchos reconocer su condición espiritual, la autopercepción de justicia. Desde los tiempos antiguos, el ser humano ha buscado justificarse con base en sus obras, sus valores personales o en comparación con los errores ajenos. Esa sensación de justicia propia anestesia el alma y encubre la realidad de la condenación. Cuando alguien cree que es lo suficientemente bueno, deja de ver la necesidad de un Salvador. Ese es uno de los grandes peligros del orgullo espiritual. No solo distancia a la persona de Dios, sino que la convence de que ya está cerca de Él. Jesús confrontó severamente esta postura en los fariseos, que se enorgullecían de su religiosidad, pero estaban lejos del corazón de Dios. En Lucas capítulo 18, del versículo 9 al 14, Él contó la parábola del fariseo y del publicano. Mientras que el primero exaltaba sus buenas acciones, el segundo, profundamente consciente de su pecado, solo decía: «Ten misericordia de mí, pecador». Y fue este último el que salió justificado. Esta narrativa expone la realidad espiritual de muchos, condenados, aunque convencidos de su justicia. La justicia propia es uno de los mayores bloqueos a la gracia, porque crea una falsa seguridad. Es como un hombre que camina sobre hielo fino, pero cree estar pisando en tierra firme. No siente la urgencia de la salvación, porque está ciego por la idea de que sus acciones son suficientes. Sin embargo, ningún acto humano es capaz de borrar la deuda del pecado. La justicia de Dios exige perfección, y solo Jesús cumplió ese estándar. Fuera de Él, todos están igualmente condenados, por más que sus apariencias sean religiosas, morales o socialmente aceptables. Esta percepción errónea de justicia también lleva a muchos a ver el pecado como algo relativo. En lugar de reconocer la santidad de Dios como parámetro, crean sus propios criterios. Al menos no soy como aquel otro, dicen algunos, como si el juicio divino se hiciera por comparación entre hombres. Pero la palabra es clara. Todos pecaron y destituidos están de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. El juicio no será con base en la media de la sociedad, sino según la santidad absoluta del Creador. Para romper con esta ceguera espiritual se necesita humildad. Solo aquellos que reconocen su quiebra moral ante Dios pueden ver la belleza de la gracia. La salvación no comienza con la exaltación de lo que hemos hecho, sino con el reconocimiento de lo que no hemos logrado ser. Es en este punto de quebrantamiento que el camino de la vida eterna comienza a revelarse. No hay lugar para el orgullo donde la cruz está en pie. Y aquel que se ve como pecador ante la justicia perfecta de Dios, comienza a entender que necesita de algo más que esfuerzo. Necesita de redención. En los tiempos modernos, libertad es una de las palabras más celebradas y también una de las más distorsionadas. La cultura actual predica que ser libre es hacer lo que se quiere, seguir los propios deseos y rechazar cualquier forma de autoridad externa. Pero esta concepción oculta una esclavitud mucho más profunda.
Cuando el hombre vive según sus propios impulsos, no está ejerciendo plena libertad, sino cediendo a la tiranía del pecado. El pecado sabe disfrazarse de elección, pero en realidad aprisiona por dentro. La libertad sin Dios no libera, solo cambia de cadena. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36, Jesús declara: «Si pues el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres». Esta afirmación confronta frontalmente la ilusión del mundo. La verdadera libertad no está en la ausencia de límites, sino en la presencia de Cristo. Cualquier otra forma de autonomía, cuando se vive fuera de la gracia, es solo una cadena dorada. Es posible estar rodeado de opciones, pero prisionero por dentro. Es posible tener voz, elecciones, dinero, poder, y aún así ser cautivo de la propia naturaleza corrompida. La esclavitud del pecado es sofisticada. Se presenta como independencia, pero exige obediencia ciega. El pecado dicta deseos, moldea comportamientos, construye hábitos y luego entrega el pago. Culpa, destrucción, vacío. Es un señor exigente pero seductor. Promete placer inmediato, pero oculta el costo final. Quien vive para agradarse a sí mismo, sin someterse a la voluntad de Dios, está sirviendo a un Señor que nunca estará satisfecho. Y el precio siempre es mayor de lo que se imaginaba pagar. La propuesta del Evangelio no es un intercambio de prisiones, sino el descubrimiento del verdadero sentido de la libertad. En Cristo no somos libres para hacer lo que queremos, sino para hacer lo que antes no podíamos: vivir en santidad, amar con pureza, obedecer con alegría. El pecado nos impide cumplir nuestro propósito original, pero la gracia nos restaura y nos devuelve el control sobre la voluntad. La libertad cristiana no es libertinaje, es liberación del engaño, de la culpa, de la muerte. Es el poder de decir no al pecado y sí a la vida. La mayor prueba de libertad es la capacidad de elegir la obediencia. Esta es la marca de los verdaderamente libres. No viven más bajo la esclavitud del ego, sino bajo la dirección del Espíritu. Esta libertad, que parece debilidad a los ojos del mundo, es en verdad la mayor señal de fuerza interior. Porque no hay nada más poderoso que ser capaz de decir no a aquello que nos destruía y decir sí a aquel que nos salvó. En un mundo donde tantas injusticias parecen prevalecer, donde criminales escapan ilesos e inocentes son condenados, la idea de un juicio perfecto suena casi como utopía. Pero la Biblia revela que Dios es el juez supremo, cuyas sentencias son irrefutables, puras e infalibles. Él no juzga por apariencia, no es influenciado por argumentos humanos, ni puede ser corrompido por méritos falsos. Él sondea los corazones, pesa las intenciones y aplica la justicia con precisión absoluta. En Hebreos, capítulo 4, versículo 13, leemos que no hay criatura encubierta delante de Él. Antes, todas las cosas están desnudas y patentadas a los ojos de aquel con quien tenemos que tratar. El tribunal divino no necesita de pruebas materiales. La verdad ya está delante de Él. Ese juicio perfecto, sin embargo, nos confronta con un problema inevitable. Todos nosotros somos acusados. Nadie está exento de la acusación de pecado. Ante la santidad de Dios, incluso el más justo de los hombres se encuentra en falta. El estándar divino no es el mejor comportamiento de un ser humano, sino la propia perfección moral del Creador. Y es por eso que el salario del pecado no es solo una figura del habla, sino una consecuencia judicial de un crimen real, la rebelión contra el orden santo de Dios. El juez no puede ignorar la transgresión sin comprometer su propia naturaleza. Muchos se incomodan con la idea de que Dios juzga, como si fuese más cómodo pensar en Él solo como amoroso y bondadoso. Sin embargo, la justicia de Dios no es contraria a su amor. Ella lo complementa. El amor sin justicia sería permisividad. La justicia sin amor sería frialdad. Pero en Dios encontramos ambas en equilibrio perfecto. Él juzga porque ama la verdad.
Él castiga el mal porque es enteramente bueno. Y es ese carácter justo el que asegura que el mal jamás triunfará de forma definitiva. A lo largo de las Escrituras vemos este juicio manifestándose de manera progresiva. Desde el diluvio, pasando por las plagas en Egipto, hasta las palabras proféticas que denunciaban la idolatría de Israel, Dios siempre se ha posicionado como justo juez. Pero ninguna manifestación de juicio fue tan intensa como la que se dio en la cruz. Allí, la justicia de Dios encontró la gracia de forma gloriosa. La pena fue ejecutada, pero sobre el Hijo. El juez no ignoró la sentencia, Él la asumió. Comprender a Dios como juez no debe llevarnos al miedo estéril, sino a la reverencia y a la responsabilidad. Saber que Él juzga con perfección nos lleva a abandonar la justicia propia y correr en dirección a su misericordia. El justo juez también es el Padre que espera con brazos abiertos al pecador arrepentido. Pero antes del abrazo hay el reconocimiento de la falta. Y solo quien entiende la gravedad del tribunal es capaz de valorar el perdón ofrecido en la cruz. Después de la declaración cortante de que el salario del pecado es la muerte, Pablo hace un giro sorprendente, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta transición en Romanos capítulo 6, versículo 23, es una de las más poderosas en toda la Escritura. Divide la oscuridad de la justicia con la luz de la gracia. Después de presentar el veredicto justo, Pablo introduce una invitación inesperada, la posibilidad de un regalo que anula la condenación. No se trata de una negociación o de una concesión por mérito, sino de una dádiva que escapa a cualquier lógica humana. Quien esperaba juicio se encuentra con misericordia. Quien tenía sentencia encuentra esperanza. Este contraste lleva un peso teológico profundo. De un lado está el salario, lo que se recibe por merecimiento. Del otro está el don, aquello que se recibe sin haber hecho nada para obtenerlo. El salario presupone trabajo, el don solo aceptación. El pecado nos paga con destrucción, pero Dios, en su amor, ofrece vida. Y no cualquier vida, sino vida eterna. Esta es la gran vuelta del Evangelio. Lo que era inevitable ahora puede ser evitado. La muerte que era cierta, ahora puede ser sustituida por una existencia que jamás termina. Esta promesa de vida eterna, sin embargo, no está suelta en el aire. Tiene una dirección, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Este detalle es esencial. La vida eterna no es una realidad genérica, accesible por cualquier camino espiritual. Es un regalo exclusivo, con un único mediador. Como está escrito en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Esto elimina cualquier posibilidad de relativización religiosa. El regalo de Dios no puede ser recibido sin que antes haya un encuentro verdadero con Cristo. El uso de la palabra «nuestro Señor» al final del versículo también es intencional. No basta con ver a Jesús como Salvador, es necesario reconocerlo como Señor. El don de la vida eterna no es un pase libre para vivir como si nada hubiera cambiado. Por el contrario, es un llamado a la sumisión, a una nueva vida marcada por obediencia, fe y santificación. El regalo es gratuito, pero la transformación que opera exige una nueva postura ante la vida. Esta invitación inesperada sigue resonando hasta hoy. En un mundo que insiste en el merecimiento, rendimiento y recompensa, Dios sigue ofreciendo un don. No un premio, sino un regalo. No un pago, sino una herencia. Y mientras haya aliento en los pulmones, esta invitación permanece de pie, extendida a aquellos que se han cansado del salario del pecado y anhelan la eternidad prometida en el abrazo del Padre, ante la promesa de un don gratuito mencionado por Pablo. Surge una pregunta inevitable: ¿qué exactamente es este regalo? ¿Y por qué se ofrece gratuitamente sin exigir nada a cambio? La respuesta nos lleva al corazón del Evangelio. El don es la vida eterna.
no solo como duración infinita, sino como calidad de vida en comunión plena con Dios. No se trata solo de vivir para siempre, sino de vivir con Él, en santidad, paz y alegría inmutables. Es el retorno al plan original de la creación, donde el hombre disfrutaba de la presencia de Dios sin barreras. En Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, esta realidad se describe como un lugar donde no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. El motivo por el cual este don es gratuito está directamente ligado a la incapacidad humana de conquistarlo. Nadie, por más dedicado, moral o religioso que sea, podría alcanzar la vida eterna por mérito. La deuda es impagable, la cuenta es demasiado alta. El precio de la salvación fue la sangre del propio Hijo de Dios, algo que ningún ser humano podría ofrecer. Por eso el don es gratuito para nosotros, pero no fue barato para Él. La cruz fue el altar donde el regalo fue comprado, y allí el precio fue pagado en amor, dolor y sangre. Esta gratuidad, sin embargo, no debe confundirse con banalidad. El hecho de que algo sea gratuito no lo convierte en carente de valor. Por el contrario, revela la magnitud del amor de quien ofrece. Dios, en su infinita misericordia, decidió regalar a la humanidad aquello que jamás podría adquirir. Y esto no fue por causa de quienes somos, sino por causa de quien Él es. Como está escrito en Efesios capítulo 2, versículo 8, «Por gracia sois salvos mediante la fe». Y esto no viene de vosotros, es don de Dios. No hay espacio para orgullo, para vanagloria o comparación. La salvación es pura gracia. La conciencia de que este don no puede ser comprado cambia completamente la forma en que nos relacionamos con Dios. En lugar de servir por miedo u obligación, comenzamos a vivir en gratitud. La obediencia deja de ser una carga y se transforma en una respuesta de amor. Saber que hemos sido salvos por un regalo nos libera de la presión del rendimiento espiritual y nos conduce a una relación basada en la confianza y no en el miedo constante de castigo. Este regalo sigue siendo ofrecido a todos, sin distinción. No importa el tamaño de la culpa, la acumulación de pecados o el pasado tenebroso, la gracia es mayor. Pero, como todo regalo, necesita ser recibido. Y la única manera de recibirlo es renunciando a la justicia propia, reconociendo la propia quiebra espiritual y rindiéndose a Cristo. El don es gratuito, pero transforma completamente a quien lo acepta. Y esta transformación es la mayor prueba de que ha sido recibido de verdad. Ante la grandeza del don de Dios, la vida eterna, la Biblia no nos deja dudas sobre quién es el canal exclusivo de este regalo. Es en Cristo Jesús, nuestro Señor, como Pablo afirma en Romanos, capítulo 6, versículo 23. No hay múltiples vías de acceso a la eternidad. No existen atajos espirituales ni alternativas humanas. La vida eterna no es un concepto abstracto ni una recompensa generalizada. Es una persona, y esa persona es Cristo. Él nos señala el camino. Él es el propio camino, como dijo en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Esta exclusividad no es arrogancia, sino revelación. El Hijo de Dios es el único que vivió sin pecado, el único que satisfizo plenamente la justicia divina y el único que venció la muerte. Todo lo que Adán perdió por desobediencia, Jesús restauró por obediencia perfecta. Él es el segundo Adán, como Pablo describe en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. En Él, la humanidad tiene un nuevo comienzo. Sin Cristo no hay redención. Ninguna filosofía, religión o esfuerzo personal puede reemplazar el sacrificio del Cordero de Dios. Esta verdad debe ser proclamada con claridad, especialmente en tiempos de pluralismo espiritual, donde se predica que todos los caminos llevan a Dios. La Biblia no corrobora este pensar. La vida eterna es un regalo ofrecido por Dios,
pero entregado únicamente a través de su Hijo. Él es el puente entre el cielo y la tierra, entre la justicia y la misericordia, entre el hombre caído y el Dios santo. El intento de alcanzar la eternidad sin pasar por Cristo es inútil, por más sincero que sea. La sinceridad no sustituye a la verdad, y la verdad se personificó en Jesús. Al comprender que Él es el canal exclusivo de la vida eterna, nuestra fe se vuelve más precisa, más firme y más centrada. No estamos construyendo esperanza sobre una idea, sino sobre una relación con una persona viva. El Cristo que venció la muerte no es solo un personaje histórico. Él es el Señor resucitado, que intercede por nosotros ante el Padre, que habita en nosotros por el Espíritu y que volverá a buscar a los suyos. La vida eterna, por lo tanto, comienza ahora, en el momento en que reconocemos a Cristo como Salvador y Señor. La centralidad de Jesús no es negociable. Es el cimiento del Evangelio, el corazón del mensaje cristiano, el ancla de la esperanza. Rechazarlo es rechazar la única fuente de salvación. Y aceptarlo es más que una decisión religiosa, es la entrada a una nueva vida, con nuevos propósitos, nuevas prioridades y una eternidad garantizada en su presencia. La vida eterna no es un destino, es una persona, y esa persona es Cristo. El salario del pecado es la muerte, una sentencia que pesaba sobre toda la humanidad. Pero fue en la cruz que este salario fue pagado, no por quien lo merecía, sino por aquel que jamás pecó. Jesús Cristo, el Cordero Inmaculado, tomó sobre sí la penalidad que era nuestra. La muerte que nos era debida fue transferida a Él. Isaías en el capítulo 53, versículo 5, profetizó: Él fue atravesado por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trae la paz estaba sobre Él, y por sus llagas fuimos sanados. La cruz, por tanto, no fue un accidente, ni solo un símbolo, fue un pago real. Esta sustitución es el centro de la doctrina de la expiación. La justicia de Dios exigía castigo por el pecado, y Cristo, en amor, decidió recibirlo. En ese momento, la justicia y la gracia se encontraron. Dios no ignoró el pecado. Él lo condenó en su Hijo. Por eso, la salvación no es gratuita en el sentido de que no costó nada, sino porque fue pagada por otro. Es un regalo, pero con un precio altísimo. Y ese precio fue la sangre del Hijo de Dios. La muerte de Él no fue simbólica, fue literal, sangrienta, dolorosa. Fue la ejecución de la sentencia que estaba escrita contra nosotros. Al morir, Jesús deshizo el poder del pecado sobre nosotros. Él rompió las cadenas de la muerte y nos liberó de la condenación. Como está escrito en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, aquel que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que en Él fuésemos hechos justicia de Dios. Esto significa que, por medio de Él, no solo escapamos del castigo, sino que recibimos una nueva identidad. Ahora somos vistos como justos ante el Padre. El juicio fue ejecutado, la deuda fue saldada y la sentencia fue anulada. Esta obra redentora tiene implicaciones prácticas y profundas. No es solo un concepto teológico, sino una realidad que redefine quiénes somos. Cuando comprendemos que Cristo murió en nuestro lugar, somos confrontados con la gravedad del pecado y con la grandeza del amor. No hay espacio para indiferencia. La cruz exige respuesta. Ella llama a la gratitud, a la entrega, a la transformación. Quien reconoce el sacrificio de Jesús no vive más como si la vida le perteneciera. Comienza a vivir para aquel que murió y resucitó por él. El pago de nuestro salario fue hecho con sangre. La sentencia fue ejecutada, pero sobre los hombros del justo. Y ahora, en lugar de muerte, recibimos vida. En lugar de condenación, somos llamados hijos. Este intercambio no es justo desde el punto de vista humano, pero es perfectamente justo a los ojos de Dios, porque Él mismo fue quien lo estableció. La cruz no fue solo el lugar donde Jesús murió,
Fue el lugar donde la justicia fue satisfecha y la gracia fue liberada. La belleza del Evangelio no está en una anulación de la justicia, sino en su plena realización. Dios no comprometió su santidad para salvarnos. Él la confirmó. En un mundo donde todo es negociable, donde los principios son frecuentemente flexibilizados en nombre de la conveniencia, es impactante saber que el Dios de la Biblia no renuncia a su pureza moral. Él es inmutable, íntegro, perfecto en todo lo que hace. Como declara el salmista en el capítulo 89, versículo 14, justicia y juicio son la base de tu trono. Misericordia y verdad irán adelante de tu rostro. Dios no barre bajo la alfombra los pecados de la humanidad. Él los confronta, Él los juzga, pero también los redime. La gracia, por tanto, no es una licencia para vivir de cualquier forma, ni un argumento para minimizar la seriedad del pecado. Es el favor inmerecido que solo puede ser ofrecido porque la justicia fue satisfecha. Es en este punto que muchos se confunden. Piensan que, porque Dios es gracioso, Él se volvió tolerante con el error. Pero no hay nada más distante de la verdad. La cruz no es un símbolo de condescendencia, sino de seriedad. Ella muestra que el pecado es tan grave que exigió la muerte del propio Hijo de Dios. Eso debería despertarnos hacia la santidad, no hacia la apatía. Dios permanece santo, incluso cuando perdona. Su carácter no se altera. La salvación en Cristo es el resultado de un plan perfecto donde cada atributo divino encuentra su expresión plena. La justicia en el castigo del pecado, la gracia en la oferta de perdón, el amor en el sacrificio del Hijo, la fidelidad en el cumplimiento de las promesas. No hay contradicción entre estos elementos. Se armonizan en la cruz. Cualquier evangelio que exalte la gracia, pero ignore la justicia, está incompleto y debilitado. Es por eso que el verdadero arrepentimiento es tan esencial. No se trata solo de reconocer que hemos cometido errores, sino de ver el error a la luz de la santidad de Dios. Quien entiende la gravedad del pecado no intenta justificarlo, sino que desea abandonarlo. La gracia no acomoda el pecado. Ella capacita para superarlo. La nueva vida en Cristo no está marcada por la permisividad, sino por el deseo de agradar al Dios que, siendo justo, eligió perdonarnos por medio de su Hijo. Dios no negocia su santidad, y eso es una buena noticia, porque si Él fuera flexible con el mal, no podríamos confiar en su bondad. La inmutabilidad de Dios es nuestra seguridad. Saber que Él es justo y gracioso al mismo tiempo nos lleva al temor reverente y a la esperanza segura. En lugar de intentar suavizar el carácter de Dios, somos llamados a rendirnos a Él y a vivir en respuesta a su justicia que salva sin dejar de ser justa. La gracia de Dios, aunque ofrecida libremente, exige una respuesta. La salvación no es impuesta, es un regalo que necesita ser aceptado. El hombre, al ser confrontado con la realidad del pecado y la oferta de la vida eterna en Cristo, es llamado a decidir. Esa decisión no se limita a una declaración verbal o a un gesto emocional momentáneo. Implica un arrepentimiento profundo, una fe sincera y una entrega real de la vida al señorío de Jesús. En Hechos capítulo 2, versículo 37, después de escuchar la predicación de Pedro, los oyentes, compungidos en su corazón, preguntaron: ¿qué haremos, varones hermanos? Esta pregunta sigue resonando en el alma de todos los que son alcanzados por la verdad. El arrepentimiento es el primer paso de esa respuesta. No se trata solo de sentir culpa, sino de reconocer el pecado como una ofensa contra Dios y decidir abandonarlo. Es un cambio de mente que resulta en una nueva dirección de vida. El arrepentimiento genuino abre espacio para la fe, la confianza de que Cristo es suficiente para salvar, restaurar y guiar la vida. Y esa fe no es solo intelectual,
Se manifiesta en actitudes, elecciones y compromisos. Creer es vivir de acuerdo con esa creencia, incluso cuando el mundo va en la dirección opuesta. Otro elemento esencial de la respuesta humana es la confesión. En Romanos capítulo 10, versículo 9, Pablo afirma: «Si con tu boca confesares al Señor Jesús y en tu corazón creyere que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo». Esta confesión es pública, no por formalidad, sino como expresión de una transformación interna que ya no puede ser escondida. Quien ha sido alcanzado por la gracia no se avergüenza del Salvador. Por el contrario, desea hacerlo conocido. La boca pasa a hablar de lo que el corazón está lleno, y la vida se alinea con el Evangelio. La respuesta también incluye obediencia. No se obedece para ser salvo, sino porque se ha sido salvado. La nueva vida en Cristo exige un nuevo estándar de conducta. La palabra se convierte en brújula y el Espíritu en guía. La obediencia no es forzada, sino que nace del amor. Como afirmó Jesús en Juan capítulo 14, versículo 15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Amar a Cristo es desear agradarle, y eso se expresa en una vida de renuncia al pecado y compromiso con la verdad. La oferta de la vida eterna es el mayor regalo ya ofrecido a la humanidad, pero como todo regalo, necesita ser recibido. Dios no fuerza su salvación sobre nadie. Él llama, convence, atrae, pero la respuesta tiene que venir del corazón humillado, y esa respuesta transforma todo. Aquel que dice sí al llamado de Dios no sigue siendo el mismo. Pasa a vivir como alguien que ya no espera más el salario del pecado, sino que ha comenzado a experimentar la eternidad que se despliega día tras día en comunión con el Salvador. Una de las verdades más liberadoras del Evangelio es que en Cristo no somos más deudores del pecado. La deuda ha sido pagada, la sentencia revocada y la esclavitud quebrada. Este cambio de estatus es tan radical que Pablo lo describe como una transición de señorío. Antes éramos siervos del pecado, ahora somos siervos de la justicia. En Romanos capítulo 8, versículo 12, él declara: «Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir según la carne». La carne, en este contexto, representa la naturaleza pecaminosa que ya no tiene más autoridad legítima sobre el creyente. Esta liberación no es solo un cambio de etiqueta, sino de naturaleza. Aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados han sido vivificados con Cristo. El pecado, que antes dominaba la voluntad, ahora ha sido despojado de su poder absoluto. La nueva vida en Cristo trae consigo una nueva identidad. Santos, hijos, coherederos. No somos más esclavizados por los mismos deseos, ni obligados a seguir los mismos caminos. La gracia no solo perdona, ella capacita. El Espíritu Santo habita en el creyente y lo guía en una vida de victoria progresiva sobre el pecado. Esta realidad, sin embargo, exige vigilancia y conciencia espiritual. Aunque el dominio del pecado ha sido quebrantado, la influencia aún persiste. El cristiano necesita recordar diariamente que ya no debe nada al viejo Señor. Cuando el pecado intenta cobrar su mensualidad, el creyente responde con la verdad de la cruz: «Mi deuda ha sido saldada». No hay más espacio para la culpa paralizante ni para las recaídas justificadas. Hay sí espacio para la confesión, restauración y crecimiento. La caminata cristiana es de progreso continuo, no de perfección instantánea. La conciencia de que no somos más deudores cambia completamente la manera en que enfrentamos las tentaciones. Ya no luchamos como esclavos tratando de agradar a un Señor airado, sino como hijos amados buscando honrar al Padre. Esto genera libertad, confianza y valentía espiritual. Cuando entendemos que hemos sido liberados, empezamos a vivir como libres. Cuando comprendemos que la deuda ha sido cancelada, dejamos de vivir bajo el peso de la condenación y caminamos en novedad de vida. Esta liberación es uno de los frutos más gloriosos de la obra de Cristo.
El pecado puede incluso llamar a la puerta, pero no manda más en la casa. La deuda fue cancelada con sangre, y ahora vivimos no más en función del miedo a la muerte, sino en la alegría de la vida que hemos recibido. No somos más deudores del pecado, somos por gracia herederos de la justicia. Y esta conciencia moldea cada paso, cada elección, cada respiración de quien ha nacido de nuevo. Muchos piensan en la vida eterna como algo que comienza después de la muerte, pero la Biblia revela que ya inicia en el momento en que creemos. La vida eterna es más que longevidad, es calidad. No se trata solo de duración sin fin, sino de una existencia transformada, reconciliada con Dios, que comienza ahora y se extiende más allá de la muerte. En Juan capítulo 5, versículo 24, Jesús dijo: «Quien oye mi palabra y cree en aquel que me envió, tiene la vida eterna, y no entrará en condenación, sino que ha pasado de la muerte a la vida». Esta es una realidad presente para todo aquel que cree. Esta nueva vida trae consigo una nueva perspectiva. Todo cambia cuando el corazón entiende que ya está viviendo la eternidad. Las prioridades se ajustan, los deseos se realinean y la esperanza echa raíces profundas. La vida eterna comienza a moldear el presente. No vivimos más con miedo del fin, sino con expectativa del cumplimiento total de la promesa. La comunión con Dios, que antes era interrumpida por el pecado, ahora es restaurada y cultivada diariamente. La eternidad invade el hoy, y el cielo comienza a ser experimentado en el corazón del creyente. Sin embargo, también hay un aspecto futuro y glorioso de la vida eterna. Aún no hemos visto todo lo que Dios ha preparado. Aún no hemos sido plenamente transformados. La vida que ahora poseemos es el inicio de algo mucho mayor. En 1 Juan capítulo 3, versículo 2, está escrito: «Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque así como es, lo veremos». Hay un día venidero en que todo será consumado, donde el pecado será erradicado por completo y la muerte finalmente vencida para siempre. Esa esperanza futura no nos aleja del presente, nos fortalece. Saber que hay un destino glorioso reservado nos sostiene en las pruebas, en las pérdidas y en las luchas de la vida. La eternidad da sentido a la peregrinación terrenal. Cada lágrima, cada renuncia, cada batalla adquiere significado a la luz de lo que está por venir. No caminamos hacia lo desconocido. Caminamos hacia la plenitud de la vida, ya iniciada aquí, pero aún por revelarse completamente. Vivir la vida eterna hoy es vivir con el corazón firmemente anclado en lo que es eterno. Es andar con Dios en medio del caos. Es tener paz en medio de la guerra. Es creer que lo mejor aún está por venir, incluso cuando todo parece estar en contra. La vida eterna no es solo un premio futuro, es un milagro presente, y quien ya ha comenzado a experimentarla no quiere volver a la vieja vida, porque ahora vive para siempre. Cuando una persona entrega su vida a Cristo, no solo recibe perdón, sino que también cambia de señorío. Antes, incluso sin darse cuenta, era esclava del pecado. Ahora ha pasado a pertenecer a un nuevo Señor. No más el pecado, sino el Señor Jesús. Este cambio es más que simbólico, redefine la forma en que se lleva la vida. En Romanos capítulo 6, versículo 18, Pablo afirma: «Y liberados del pecado, fuisteis hechos siervos de la justicia». Esta conciencia de pertenencia es esencial para vivir la vida cristiana de manera auténtica y transformadora. Tener un nuevo Señor significa vivir bajo una nueva autoridad. Antes, nuestras decisiones eran guiadas por los impulsos de la carne, por el orgullo, por el ego. Ahora cada elección debe pasar por el filtro de la voluntad de Dios. Esto no es esclavitud en el sentido peyorativo, sino una libertad protegida por la verdad. Cristo no nos subyuga para explotar, sino para restaurar. Él gobierna con amor, disciplina con gracia y conduce con mansedumbre. Servirle es el único tipo de sujeción que paradójicamente libera. Esta nueva conciencia también cambia la forma en que vemos la obediencia.
Deja de ser una obligación pesada y pasa a ser una respuesta natural al amor que recibimos. Quien reconoce a Jesús como Señor no pregunta ¿qué estoy obligado a hacer?, sino ¿cómo puedo agradar a aquel que me salvó? En Lucas capítulo 6, versículo 46, Jesús cuestiona: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? La verdadera confesión de señorío se manifiesta en la práctica, no solo en el discurso. Con Cristo como Señor, el pecado ya no tiene la última palabra. Las tentaciones vienen, pero hay ahora una nueva voz que nos orienta, corrige y fortalece. El Espíritu Santo comienza a operar en nosotros, moldeando nuestro carácter al de Cristo. La conciencia de la presencia continua de nuestro Señor nos lleva a la vigilancia, a la dependencia y a la gratitud. No somos más dueños de nosotros mismos. Hemos sido comprados a un alto precio, como declara 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Y vivir con esa conciencia es vivir en reverencia, celo y santidad. Reconocer a Jesús como Señor es lo que distingue al verdadero creyente del mero religioso. Es esta entrega total la que transforma el corazón y redirige los pasos. No vivimos más en busca de satisfacer nuestros propios deseos, sino en dedicación a un reino que no pasa, bajo el mando de un rey que vive para siempre. Cuando esta verdad se convierte en central, cada aspecto de la vida es reconfigurado, no más por miedo a perder la salvación, sino por el deseo ardiente de honrar al Señor que nos amó primero. La salvación en Cristo no solo nos libra de la muerte eterna, sino que también nos inserta en un proceso continuo de santificación. Este proceso es el reflejo inevitable de la nueva vida. Cuando un árbol es transformado, sus frutos cambian. Y así también es con el cristiano. Una nueva raíz produce nuevos frutos. Pablo explica esto en Romanos capítulo 6, versículo 22. Pero ahora, liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto para santificación y por fin la vida eterna. La santificación, por lo tanto, no es opcional, es la evidencia de la salvación genuina. Este fruto para la santificación no es un esfuerzo humano aislado, sino una obra conjunta entre el Espíritu Santo y el creyente. El Espíritu actúa moldeando, convenciendo, enseñando, mientras el creyente responde con obediencia, renuncia y búsqueda constante por la presencia de Dios. La santificación es diaria. No ocurre de manera instantánea, sino progresiva. Es una caminata en la que poco a poco dejamos atrás los rasgos del viejo hombre y asumimos con más claridad la imagen del nuevo. Este proceso también revela el poder restaurador del Evangelio. Dios no solo nos perdona, Él nos transforma. Aquello que antes era natural en nosotros, mentir, odiar, codiciar, pasa a causar incomodidad. El corazón regenerado siente pesar por el pecado y desea agradar a Dios. En Gálatas capítulo 5, versículo 22, Pablo lista los frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estos frutos no son producidos por imposición, sino como resultado de la presencia del Espíritu en una vida rendida. La santificación también nos prepara para la eternidad. Cada día vivido en obediencia es un paso hacia el carácter de Cristo. La gloria futura comienza a ser anticipada en la transformación presente. La vida cristiana no es estática. Ella crece, madura, florece. Y este crecimiento no es para vanagloria personal, sino para glorificar el nombre de Dios y testificar al mundo la eficacia de la salvación. Una fe sin frutos es como un árbol sin vida. Tiene forma, pero no tiene esencia. El resultado final de esta nueva vida, como Pablo afirma, es la vida eterna. No una simple continuidad de existencia, sino la culminación de un proceso iniciado por la gracia. Cada transformación diaria es un recordatorio de que algo eterno está siendo construido dentro de nosotros.
Y esta certeza nos fortalece en las luchas, nos anima en las caídas y nos impulsa a continuar. Porque al final, el fruto de la santificación no es solo una obligación, es un privilegio reservado a aquellos que han sido llamados de las tinieblas a la maravillosa luz de Cristo. El viaje espiritual del ser humano puede ser resumido en una transición radical, de siervo del pecado a hijo de Dios, de condenado a muerte a heredero de la vida eterna. Este es el punto culminante del mensaje de Romanos capítulo 6, versículo 23. Antes había salario, fruto del trabajo para el pecado cuyo pago era la muerte. Ahora hay herencia, regalo del Padre, fruto de la filiación en Cristo. Este cambio no es solo de posición, sino de destino. Es el paso de la esclavitud a la libertad, de la deuda a la abundancia, del juicio a la gloria. Una herencia, a diferencia de un salario, no se conquista por esfuerzo, se recibe por derecho de filiación. Y es eso lo que el Evangelio hace. Transforma pecadores en hijos. En Romanos capítulo 8, versículo 17, Pablo declara: si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. La herencia no es un premio, es un resultado. Se da a quien pertenece a la familia, a quien ha sido adoptado por el Padre a través de la fe en el Hijo. Esta verdad nos confiere identidad, dignidad y propósito. El cambio de destino también implica cambio de mentalidad. Quien vive esperando el salario del pecado camina con miedo, angustia y vacío. Quien vive por la esperanza de la herencia camina con propósito, confianza y alegría. La certeza de lo que nos espera cambia la forma en que enfrentamos el presente. Los sufrimientos de la vida no son negados, sino puestos en perspectiva. Como Pablo escribió en Romanos capítulo 8, versículo 18. Estoy por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son para comparar con la gloria que en nosotros ha de ser revelada. Además, esta herencia es incorruptible. Todo lo que conquistamos en este mundo es pasajero, frágil e inestable. Pero la herencia prometida por Dios es eterna, guardada en los cielos, intocable por el tiempo o la maldad. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 4, se describe como incorruptible, incontaminable y que no se puede marchitar. Ningún ladrón puede robarla, ninguna crisis puede disminuirla, ningún error humano puede anularla. Está asegurada por la fidelidad de un Dios que no miente. Pasar del salario a la herencia es el resumen de la redención. Es la historia de quien fue encontrado en la cuneta del pecado y entronizado a la mesa del Rey. Es el destino de todo aquel que cree. Cambiar el pago de la muerte por la promesa de la vida. La cruz fue el portal. La fe es la clave. La vida eterna es la herencia. Y ya ha comenzado creciendo dentro de nosotros hasta el día en que veremos con nuestros propios ojos aquel que nos compró, no para ser solo siervos, sino hijos amados y herederos eternos del reino de Dios. Historias como esta nos recuerdan el valor de cada elección y la profundidad de la gracia de Dios. Comparte tus reflexiones en los comentarios. Cuenta a alguien que necesita escuchar este mensaje y fortalece esta comunidad de fe. Y para seguir recibiendo enseñanzas que transforman el corazón, inscríbete en el canal y sigue cada paso de este camino de luz y esperanza. Comunidad de fe. Y para seguir recibiendo enseñanzas que transforman el corazón, inscríbete en el canal y sigue cada paso de este camino de luz y esperanza.